أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Oh profeta, esfuérzate contra los incrédulos y los hipócritas. Sé severo con ellos. Su morada es el infierno. ¡Qué horrible destino! Pues aquí, en este versículo, la palabra que se menciona es jahid, jahid el kufar, esfuérzate contra los incrédulos. Aquí se menciona jihad, infinitivo sustantivo procedente de jahada, que significa luchó duro o con todas sus fuerzas contra un objeto. Se ha usado generalmente en este sentido en el Corán. No se menciona cómo debe combatir el profeta a los hipócritas, pero no hay nada que indique el sentido de luchar con la espada. En efecto, el Santo Corán nunca emprendió la guerra contra los hipócritas. Pues aquí, esfuérzate contra los incrédulos y los hipócritas, es decir, que, oh profeta, con todas las facultades que tú tienes, con las enseñanzas del Sagrado Corán, con todas las capacidades, con oración, debes de hacer este esfuerzo, ¿sí? Para tratar de dar respuestas a sus objeciones, a sus alegaciones, para tratar de enfrentar todo lo que los hipócritas están haciendo en contra del Islam. Sé severo con ellos, wagluz alayhim. Pues cuando estudiamos la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que encontramos es que nunca trató cualquier persona, sea musulmán, no musulmán o hipócrita, con injusticia o con severidad. Wagluz alayhim, el Mesías prometido alayhi salatu wassalam, lo tradujo como que no aceptar su influencia. Eso es una definición de la palabra en árabe de wagluz, ¿no? Uno es que sea severo, pero ¿cómo ser severo? Ser duro en el sentido de no aceptar su influencia. No es igual a decir que debemos de tratarlos en una manera injusta. Esto va en contra de las enseñanzas del Islam y va en contra de la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues lo que vemos es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siempre trataba a todas las personas, hasta los no musulmanes y los incrédulos, con amabilidad, con amor, y por lo tanto muchos de los incrédulos aceptaron el Islam luego al ver el trato lo que recibieron por parte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su morada es el infierno, qué horrible destino. Pues aquí Allah está diciendo que mira, sus acciones van a llevar a esas personas al infierno, y si aceptamos su influencia, vamos a también ir al mismo lugar. Pues por lo tanto, debemos de ser duros en el sentido de no aceptar la influencia mala por parte de esos grupos. (74) Ya'lifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Aquí se dice que juran por Allah que no dijeron nada, pero en verdad usaron un lenguaje blasfemo y no creyeron después de haber abrazado el Islam. Buscaron lo que no pudieron conseguir y alimentaron su odio únicamente porque Allah y su mensajero los habían enriquecido por su magnanimidad. Por tanto, si se arrepienten, mejor sería para ellos, pero si se apartan, Allah les infligirá un castigo doloroso en este mundo y en el más allá, y no tendrán ni amigo ni abogado en el tierra. Pues se menciona aquí que con la llegada del santo profeta a Medina aumentó mucho la prosperidad de la ciudad, su comercio floreció y sus habitantes se hicieron ricos.
Pues aquí Allah menciona la actitud de los hipócritas. Juran por Allah que no dijeron nada. Es decir, que cuando los demás se dan cuenta de que están diciendo palabras en contra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y del Islam, a pesar de sus proclamaciones de ser musulmanes, cuando estos reportajes fueron enviados al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el profeta preguntó a ellos acerca de eso, dijeron que no hicimos o no dijimos nada. Usaron un lenguaje blasfemo y no creyeron después de haber abrazado el Islam. Es decir, y aquí es un punto importante, que a veces en otros grupos musulmanes ellos dicen que si alguien dice alguna palabra o dicen que hay pena de muerte para blasfemia. Hay muchos musulmanes que creen eso, que si tú dices algo en contra del Islam o en contra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Corán dice que hay que matar a esa persona. Pero aquí en este versículo, Allah está diciendo abiertamente, usaron un lenguaje blasfemo y no creyeron después de haber abrazado el Islam. Es decir, que salieron del Islam después de haber abrazado el Islam una vez. Pero no se encuentra cualquier ejemplo en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam donde el profeta empezó a asesinar a esas personas. Él supo realmente que quién fueron los hipócritas y los verdaderos creyentes, pero no tomó cualquier acción en contra de ellos como tal. Pues esto nos muestra que no hay pena de muerte para blasfemia, según el Corán y según la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y también, después de haber abrazado el Islam, aquí Allah dice que hay hipócritas que en el principio tuvieron fe, es decir, que querían seguir el Islam, habían aceptado sinceramente las enseñanzas islámicas, ¿no? En alguna forma, pero después de eso, en vez de seguir creciendo en su fe, dejaron la fe del Islam. Pues a veces Allah dice que en el principio hay personas que tienen buenas intenciones, pero después de un tiempo, por diferentes razones, dejan el camino recto y se vuelven en hipócritas. Meditaron sobre lo que posteriormente fracasaron en conseguir, es decir, que querían algo que no podían conseguir. Tal vez luego, después de ver el crecimiento del Islam, querían tomar o querían lo que era el liderazgo del grupo de los musulmanes. Y en esta envidia se volvieron en hipócritas. Y alimentaron su odio únicamente porque Allah y su mensajero los habían enriquecido por su magnanimidad. Pues cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó a la ciudad de Medina, obviamente muchos otros musulmanes empezaron a llegar a la ciudad de Medina. Se creció como la economía. Y los musulmanes, obviamente, que estaban formando esta hermandad, obviamente, compraban cosas unos de otros y esto era muy bueno para sus negocios. Pues, y obviamente, después de entender quién es un verdadero creyente y quién es un hipócrita, se supone que los verdaderos musulmanes no querían comprar sus cosas de los hipócritas, ¿no? En vez de eso, visitaban a las tiendas otros musulmanes verdaderos como ellos. Pues, Allah aquí está diciendo, puede ser una interpretación, que porque ellos no gustaron eso, o no formaban parte de ese grupo de verdaderos creyentes, y sus negocios no crecieron como lo de ellos, esto aumentó su odio en contra del Islam. Por tanto, si se arrepientan, mejor sería para ellos. Pero si se apartan, Allah les infligirá un castigo doloroso en este mundo y en el más allá, y no tendrán ni amigo ni abogado en la tierra. Allah aquí nos da un argumento para la veracidad del más allá. Pues Allah dice que a veces las personas dudan en el más allá, que si es algo verdadero o no. Allah dice que mira, hay una manera de probar la veracidad del más allá. Si Allah dice que algo va a ocurrir en este mundo y se cumple, debemos de confiar en la palabra de Allah acerca de lo que va a pasar en el más allá. Pues Allah aquí dice, les infligirá un castigo doloroso en este mundo. Pues Allah dice que
los hipócritas, a pesar de su poder, a pesar de su influencia, si reciben un castigo doloroso en este mundo, también debemos de confiar en Allah, que también en el más allá lo mismo pasará con ellos. Y eso es lo que pasó con ellos. Obviamente la humillación, lo que ellos enfrentaron durante sus vidas entre el grupo de los musulmanes, fue el castigo doloroso para ellos. Entonces Allah dice que esto es claro ante todo la comunidad musulmana, que como Allah mostró quién es un verdadero creyente y quién no, y como ellos fueron humillados en este mundo, en la misma manera Allah dice que no debemos de dudar que también en el más allá habrá un castigo doloroso de esta manera para ellos en el más allá. 75. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Entre ellos están quienes concluyeron un pacto con Allah diciendo: si Él nos da su magnanimidad, nosotros ciertamente daremos limosnas y seremos virtuosos. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Pero cuando Él les dio de su magnanimidad, se hicieron ávaros con ella y volvieron la espalda alejándose. Allah aquí menciona algo que a veces los hipócritas, en vez de pedir lo que es la espiritualidad, lo que es la esencia del Islam y la relación con Él, empiezan a pedir otras cosas de Allah. Que Allah has dado a esa persona, fulano, tal y tal cosa, pues yo quiero lo mismo, ¿sí? Pues ellos todavía tienen cierta relación con Allah, no son como incrédulos completamente, no son como ateos, solo es que no son musulmanes sinceros, ¿sí? O no aceptan todos los preceptos islámicos. Pues a veces puede ser que ellos hicieron algún pacto con Allah, o Allah dame eso y voy a hacer lo que tú quieras, ¿no? Y Allah dice que después de dar esto a ellos, se hicieron ávaros con ella y volvieron la espalda alejándose. Pues Allah dice que esto es un acto de hipocresía, que si hacemos un pacto con Allah, un pacto personal, pues luego después de eso, cuando Allah cumple su parte del pacto, también hay que cumplir nuestra parte, ¿sí? Si no, esto es una característica de los hipócritas, no de los creyentes. فَآكَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Por ello Él les castigó con la hipocresía que durará en sus corazones hasta el día que se reúnen con Él, por romper su promesa a Allah y por haber mentido. Pues aquí, con este versículo, Allah dice, con la hipocresía que durará en sus corazones. Es decir, que todavía ellos ya fueron hipócritas, pero había una oportunidad o un chance para ellos arrepentirse en el futuro. Pero Allah dice, después de haber roto su pacto con Allah, Allah ya decretó que estas personas seguirán como hipócritas hasta el día de la resurrección. Y número 2, puede ser que en los versículos anteriores, 75 y 76, Allah está hablando acerca de los musulmanes creyentes que todavía no fueron considerados como hipócritas, que tuvieron varias debilidades, ¿no?, en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus acciones, pero todavía ante Allah no fueron considerados hipócritas. Pero lo que cambió su categoría de clasificación, podemos decir, era este acto, de cuando hicieron un pacto con Allah personal, de que, oh Allah, dame eso y voy a hacer eso, voy a dar más limosnas, voy a empezar a hacer eso para ti y en tu camino. Cuando Allah cumplió con su parte del pacto, ellos no lo hicieron y por lo tanto Allah declaró que esas personas ya se consideran como hipócritas. Y la condición de sus corazones, por lo tanto, siguen cambiando y siguen adoptando las características de los hipócritas en vez de los creyentes. Pues por lo tanto, siempre debemos de hacer istighfar, que es pedir el perdón de Allah y cumplir con nuestros pactos con Él y pedir su refugio, ¿no?, de la hipocresía. Porque si Allah declara que alguien ya es considerado un hipócrita, automáticamente en sus corazones o en su corazón va a empezar a pensar
estos pensamientos de los hipócritas. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub. No saben que Allah conoce sus secretos y sus deliberaciones encubiertas, y que Allah es quien mejor conoce todo lo invisible. Pues aquí Allah dice que no solo son los juramentos abiertos, ¿no?, que alguien lo declara y lo publica en Facebook o algo así, sino que Allah dice que si alguien hace este pacto en serio con Allah en su corazón, Allah también sabe eso. Pues no podemos ocultar nada, podemos ocultar las cosas de los otros seres humanos, pero no ante Allah. Pues por lo tanto, hay que cumplir con todos los pactos con Allah. الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Aquellos que encuentran faltas en los creyentes que dan limosnas por su propia voluntad y en los que no tienen nada para dar excepto lo que ganan con su propio esfuerzo, se ríen de ellos. Allah los castigará por su burla, y para ellos habrá un doloroso castigo. Pues se menciona que los hipócritas se burlaron de la escasa oferta de un musulmán, Abu Aqil, que solo dio como contribución suya una pequeña cantidad de dátiles, lo que había ganado durante todo el día. Pues aquí hay dos. Allah aquí dice que los hipócritas siempre se quejan de otras personas. Aquí Allah dice, se quejan de las personas que dan limosnas y también se quejan en contra de las personas que no dan limosnas. Para la primera categoría, en los creyentes que dan limosnas, es decir, que si alguien da mucho en el camino de Allah y se dan cuenta ellos de eso, empiezan a decir cosas de no, lo que pasa es que solo está haciéndolo para mostrar a los demás, no tiene sinceridad, ¿no? Y si alguien no puede dar, ellos dicen que bueno, tiene dinero pero no quiere darlo, es una hipócrita también. Pues en vez de ver el lado positivo, o en vez de entender la situación de las personas, siempre hacen estas alegaciones contra los verdaderos creyentes. Y esto es lo que pasó durante Jang Tabuk, la batalla de Tabuk. Se menciona que personas como Hazrat Abu Bakr ofrecieron todo lo que tenían en la casa para la preparación de esa batalla. Hazrat Umar dio la mitad de sus pertenencias. Hazrat Usman se menciona dio como 3,000 dinares, ¿no?, en ese momento, que fue una cantidad muy enorme. Y habían personas como Abu Aqil, que no podía dar mucho, sino que solo unos pocos dátiles. Y los hipócritas en ese momento se quejaron de todo, ¿no?, de los que daban, tanto como los que no daban en el camino de Allah. Se ríen de ellos, pues esto también es una característica de los hipócritas, ¿no? Se ríen de los creyentes y se burlan de ellos. Allah los castigará por su burla y para ellos habrá un doloroso castigo. Pues Allah dice que está viendo todas las acciones de esas personas y lo está guardando. En el día de la resurrección habrán consecuencias por esta actitud. Versículo 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Implores o no el perdón para ellos, y aunque pidas perdón para ellos 70 veces, Allah nunca los perdonará. Eso es porque no creyeron en Allah ni en su mensajero, y Allah no guía a las personas malvadas. Aquí dice, la palabra 70 no denota número específico, sino que se usa aquí para dar mayor intensidad a la idea de que los hipócritas condenados a perecer nunca serán perdonados por mucho que el santo profeta pida el perdón para ellos. Pues se menciona aquí que no importa si el profeta pide para ellos o no, Allah no va a perdonar esas personas.
Se menciona que cuando este versículo fue revelado, después de eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se fue para la oración fúnebre del jefe de los hipócritas, Abdullah bin Ubay bin Sulul. Y cuando estaba saliendo para ir y participar o dirigir la oración fúnebre de ese hipócrita, Hazrat Umar se paró frente de él y dijo: profeta, es un hipócrita. Y Allah te dijo que si tú vas a pedir perdón para ellos, aunque pides 70 veces, Allah no va a perdonar a esas personas. Pues, ¿por qué vayas? Es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrando la misericordia en su corazón. Dijo que Allah me ha dicho que no va a perdonar a esa persona si yo pido 70 veces, pero no digo que no puedo pedir. Voy a pedir más que esos 70 veces para esa persona. Y luego, después de la oración, Allah lo prohibió completamente de orar para esos hipócritas. Pero eso nos muestra que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aunque para sus peores enemigos, estamos hablando del jefe de los hipócritas que abandonaron a los musulmanes en las batallas, que decían muchas cosas muy feas en contra de él y su familia, aún con su jefe, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba dispuesto a dirigir su oración fúnebre y pedir perdón ante Allah para él. Pues Allah luego dijo que Allah nunca los perdonará. Es decir, que no importa si es 70 veces o más, Allah no perdonará a esas personas por sus acciones. Y Allah no guía a las personas malvadas. Pues Allah dice que mira, si hay una persona buena, si hay una persona que hace buenas acciones, Allah va a guiar a esas personas hacia su religión. Pero si hay personas malas que no quieren seguir la verdad, Allah no da guía a esas personas. Pues depende sobre la persona y su actitud y su relación con Allah.